pastores Josué y Ale, muchas gracias por la invitación. Déjenme... Déjenme sacar mi acordeón, mis apuntes. Nos da mucho gusto estar con ustedes en esta mañana. Pues nos tomamos unos días de descanso para venir por acá, por estos rumbos, y bueno, pues estamos precisamente, nos acompañan nuestros hermanos, quiero que los conozcan, nuestros hermanos Cuauhtémoc y Marisela Leal. Y pónganse de pie, hermanos, pónganse de pie. Ellos viven aquí en Playa del Carmen, son nuestros hermanos en Cristo, también han servido al Señor de hace muchos años. Ellos fueron parte del equipo pastoral de una de las congregaciones allá en Monterrey, la congregación Valle, y que estaba en la zona del Valle, allí, de Colonia del Valle. Y bueno, ahora ellos viven entre Monterrey y acá también, y así que ahora que están por acá, nos invitaron y estamos con ellos. Nos da mucho gusto, hermanos, estar aquí. Qué bendición estar en la casa de Dios, alabando y bendiciendo su nombre. Qué bendición realmente poder estar en su presencia. Es ahí donde el Señor, pues en medio de todo el tiempo, desde que llegamos aquí, desde que entramos en la alabanza, en la oración, en todo el tiempo y en la palabra, el Señor está moviéndose y tocando los corazones dispuestos. Tenemos un Dios grande y poderoso, amén. Tenemos un Dios bueno. Tenemos un Dios increíble, realmente maravilloso, amén. Y hay que conocerle cada día mejor. Yo quiero invitarles a que abran su Biblia en el Salmo 73. Y quiero compartirles el testimonio de un creyente, de un músico, de un director de alabanza, que da un testimonio increíble de que casi tropieza. ¿Ustedes creen que la vida cristiana es fácil? Está difícil, ¿verdad? Bueno, fíjense, este testimonio que voy a compartirles a ustedes es de un líder, de un director de alabanza, ¿verdad? Pero que casi dice él que casi su pie resbala, casi cae en la tentación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo difícil. Entonces este Salmo 73 quiero que lo vayamos leyendo y que vayamos tomando un poquito nota y que nos podamos nosotros apercibir y alinear nuestro corazón con las cosas de Dios. Tenemos un Dios bueno. Fíjense cómo empieza este salmo. Quiero ir quizás verso por verso, analizando un poquito la palabra aquí del Salmo 73. Qué bueno que traen su Biblia. Si no la trae con usted, bueno, compártala con el que está al lado. Y si usted necesita una Biblia, pues levante. Al final también con los servidores díganle: oye, no tengo una Biblia, podrían facilitarme una. Y de alguna manera usted va a tener una Biblia también. Así que dice Salmo 73. Fíjese cómo comienza. Este salmista se llama Asaf. Dice Salmo de Asaf. Asaf era un director de alabanza, componía salmos, era un adorador. Pero empieza él casi como que diciendo la conclusión de su experiencia, ¿no? Empieza diciendo así, dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel. O sea, Dios es bueno para con su pueblo, ¿verdad? Pero luego continúa y dice: para con los limpios de corazón. Déjenme detenerme ahí un poquito. Dios es bueno, definitivamente Dios es bueno, porque Dios ama a todas las personas, ¿verdad? Él ama a todo mundo. Sin embargo, las bendiciones del Señor solamente las podemos obtener cuando tenemos un corazón limpio delante de Él. Y es lo que dice aquí, ¿verdad? Dice que Dios es bueno para con Israel, o sea, para con su pueblo. Cuando en el Antiguo Testamento se refiere a Israel, al pueblo de Israel, está hablando de su pueblo, pero nosotros ahora somos parte de ese pueblo, del pueblo de Dios, ¿verdad? Ahora que nosotros vivimos del Nuevo Testamento para acá, cuando se refiere a Israel del Antiguo Testamento y de su pueblo, también a nosotros nos toca y nos habla el Señor. Así que dice aquí: ciertamente Dios es bueno para con su pueblo, dice, pero para con los limpios de corazón. Es que no es cierto que a veces la gente se pregunta, o quizás tú también te preguntaste cuando no conocías al Señor y decías: ¿por qué si Dios es bueno, por qué a algunos les va mejor y por qué a otros les va peor? ¿Por qué unos si son malos les va bien y otros que son buenos les va mal, ¿no? Si Dios es bueno. Pero fíjense, aquí hay una realidad. Dice: Dios es bueno para con los limpios de corazón.
Entonces, las bendiciones, es como un pase, vamos a decir, un pase de entrada, ¿no? Las bendiciones de Dios están ahí para todos, sin embargo, para que las puedas obtener, debemos tener un corazón limpio. Y esta es la conclusión con la que empieza el salmista. Vamos a decir, él está diciendo, tuve una experiencia que les voy a contar, les voy a platicar mi testimonio, dice él. Pero quiero decirles a la conclusión que llegué, que Dios es bueno, pero necesitamos tener un corazón limpio para tener su bendición, ¿no? Un corazón limpio, un corazón íntegro siempre va a cosechar las bendiciones del Señor. Así que qué buena introducción nos da él, ¿no? Pero fíjense, aquí comienza ya lo bueno. Dice, en cuanto a mí, dice el verso 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. O sea, dice, en cuanto a mí, o sea, Dios es bueno, Él bendice a su pueblo, a los rectos de corazón los va a bendecir, pero en cuanto a mí, casi tropiezo. Hermanos, este testimonio es un testimonio, yo creo que debe ser una muestra de que debemos ser así de sinceros, ¿no? Debemos de reconocer que de repente las pruebas vienen. Por eso en el cuerpo de Cristo, que somos nosotros aquí, podemos orar el uno por el otro. Hermano, necesito oración. Hermano, ora por mí porque pues la estoy pasando difícil. Ora por mí. ¿Sabes? A veces nosotros caemos o nos resbalamos o sufrimos por no saber pedir ayuda. Hay que saber acercarnos a la gente correcta para decir, cuidado, necesito ayuda. Porque aquí, fíjense, este salmista, Asaf, que su nombre está escrito aquí en la Biblia, que escribió un sinnúmero de salmos, dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Pero por qué? O sea, ¿a qué tipo de tentación se está refiriendo? Bueno, déjeme decirle que se refiere precisamente, amados hermanos, a la tentación de vivir en un mundo difícil de vivir. Vamos a decir, nosotros como creyentes aquí estamos, qué bueno que estamos aquí alabando al Señor, qué bueno que estamos aquí entre hermanos y que conocemos la palabra y el camino de Dios. Sin embargo, allá mañana que estamos en el mundo donde vivimos cada día, nos vamos a topar con una realidad, que es un mundo hostil, que hay cosas muy difíciles, que hay un mundo de tinieblas rodeando la tierra, porque está escrito la palabra del Señor, y el Señor nos dijo que en los postreros días la maldad se aumentará y el amor de muchos se enfriará. Esa es una realidad que estamos viviendo hoy. El mundo que estamos viviendo es un mundo de oscuridad, que se están cirniendo cosas tan difíciles. Hoy en día, por ejemplo, bueno, pues no es para qué lo platicamos tanto, ¿verdad? Está el tema de esto de los libros que están saliendo con un sinfín de cosas, pero uno de ellos es la inmoralidad y la perversión moral que están incluidos en ellos. Yo, por ejemplo, tengo una copia de ellos y he leído ahí, vamos a decir, he estado analizándoles y me encuentro con algunas páginas terribles, ¿no? Que enseñan cosas de perversión moral increíble, que lo llevan al alumno a un link, ¿verdad? Ahí donde terminado la lección, pues aquí hay, ahora estos libros están diseñados pues de una metodología muy moderna, ¿no? Donde consultan en red, en línea y todo, y pues cada lección o muchas de ellas tienen un link al final donde pueden ir al internet a seguir documentándose. Entonces esos links, cuidado, porque algunos de ellos les llevan a situaciones, o vamos a decir a lugares de información totalmente perversa, vamos a decir de inmoralidad, como lo sabemos, ¿no? La ideología de género, etcétera. Bueno, pero no solo eso, la violencia, la inmoralidad y tantas cosas que hay, ¿verdad? Entonces, cuando dice aquí que por poco resbala, es porque estamos en un mundo así, que si no nos cuidamos, amado hermano, podemos caer en alguna de las trampas del enemigo, que dice su palabra, dice la palabra de Dios, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Él está, no crean que él está ahí, el enemigo está por ahí escondido, no, él está esperando a ver, él está analizando tu vida para ver cuál es del pie que cojeas, y ahí te va a poner una zancadilla. ¿Sabes cuál es el dominio de Satanás? Las tinieblas. Y él conoce perfectamente el mundo de tinieblas. Él domina en las tinieblas y aún en las tinieblas de tu propio corazón. Si tú permites oscuridad ahí, él va a saber, y ahí puede ser el tropiezo de tu vida. Por eso la luz, Dios es luz, que dice su palabra, y no hay tinieblas en él. Amén. Dios es luz, y él ha venido y dijo, vosotros sois la luz del mundo. Necesitamos llenarnos de él para tener esa luz y no permitir las acechanzas del enemigo ni alrededor ni dentro de ti. Así que fíjense, aquí por lo pronto aquí confiesa Asaf que casi resbala en un mundo hostil. Ahora, ¿cuál fue la tentación suya? Fíjense, ahora, verso 3.
porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Wow. Fíjense, tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de la gente mala. Y eso, amados hermanos, es una realidad de nuestro mundo, ¿verdad? Vamos a decir, la gente mala podemos verla que prospera, ¿no? Y él, de alguna manera, empezó a ver que dentro de su propia experiencia como creyente, como hijo de Dios, pues iba batallando en su caminar, iba batallando. Sin embargo, veía por aquí a algunos malos que les iba bien y a otros malos que les iba bien. Y él empezó a decir, y empezó a surgir algo que él no sabía que tenía, una cosa en el interior que dijo, deseo eso que él tiene, ¿verdad? La envidia. Tuve envidia de aquellos malos que prosperan. Cuidado, porque si le pasó a él, pues que no nos pueda pasar a nosotros, ¿verdad? Un siervo de Dios, un director de alabanza que componía salmos al Señor, pero en un mundo tan hostil y tan difícil, viendo cada día, ¿verdad? Porque la vida no es fácil. De repente el Señor permite que pasemos pruebas un poquito largas y estamos ahí batallando. Sin embargo, vemos al otro que sabemos que es un rufián y que ni ama a Dios, está lejos de Dios, y lo vemos que crece, que prospera, que le va bien. Y digo, ¿y hoy qué está pasando aquí, verdad? Bueno, esa fue la tentación que tuvo Asaf. Y fíjense ahora, pero exactamente le empieza a describir los puntos, o vamos a decir los aspectos que él le impactaron y vio al impío, al hombre malo que está lejos de Dios y que le va bien. Ahora, fíjense que es una pregunta que muchos tienen, ¿verdad? Que dicen, a ver, si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Bueno, porque Dios, amado hermano, déjame decirte, Él es el Dios de la eternidad. Nosotros solamente vamos a vivir aquí unos cuantos años, ¿verdad? Vamos a decir, yo te deseo a ti que vivas 120 y con buena salud, ¿verdad? Y luego ya después nomás así que te apagas y ya punto, que no sufras, ¿verdad? Eso es lo que todos nos gustaría, ¿verdad? Pero no importa, vamos a decir 100, 80, 70, 100, 120, pero no vas a pasar de ahí. Sin embargo, nuestro Dios es el Dios de la eternidad, no tiene ni principio ni fin. Y es su palabra que para Él 1000 años es como un día. Entonces nosotros en nuestro andar aquí, que caminamos 1 año, 2 años, 10, 20, 30 años, y se nos hace mucho, para Él es algo insignificante. Y dice, tranquilos, un día voy a actuar. El Señor dice, su palabra dice que el Señor vino, Jesús vino para traer salvación al mundo, pero que viene por segunda vez, ¿verdad? Para traer juicio, justicia y establecer su reino plenamente, donde efectivamente en su segunda venida Él vendrá para ejecutar su justicia sobre la maldad. Y dice que cuando Él venga, ahora sí, todos estaremos delante de Él y ahora sí vamos a tener que rendir cuentas, pero será hasta ese día. Mientras, dice el Señor, tengan paciencia. Algo que nos enseña esta realidad es la parábola del trigo y la cizaña, ¿se acuerdan? Esa parábola que dijo el Señor, el reino de los cielos es como esto, como un hombre que sembró trigo en su campo, pero unos hombres malos vinieron y sembraron cizaña. Entonces luego creció el trigo y la cizaña juntos, ¿verdad? Que se parece mucho. Entonces los sembradores llegaron y dijeron, Señor, alguien sembró cizaña en tu campo, ¿quieres que la cortemos y la quememos? Dijo, no, déjenla crecer juntamente con el trigo. Y al final del tiempo, en la siega, en el tiempo de la siega, primero corten la cizaña y quémenla. Y luego separen el trigo en mi granero. Dice, así será en el fin del tiempo, porque el Señor enviará a sus ángeles para que corten aquella maldad y van a ser echados en el fuego eterno, pero los hijos de mi reino irán a la vida eterna. Entonces Él dijo, dejen crecer lo uno y lo otro, pero llegará un día que sí voy a ejecutar mi juicio. Entonces, pero claro, mientras, ¿verdad? Está la desesperación. Esos siervos dijeron, Señor, ya queremos cortar la cizaña, danos. No, dijo, al final. El Señor tiene paciencia y nosotros tenemos que aprender también los tiempos del Señor. Pero bueno, empieza a describir aquí cuál fue lo que impactó a Asaf de esa prosperidad. Primeramente dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo ¿qué? La prosperidad de los malos. O sea, los malos a veces prosperan, o muchos malos prosperan, o tú vas a ver que hay muchísima gente mala que estará prosperando.
Pero no solo eso, verso 4, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. ¿Cómo? ¿Cómo que su vigor está entero? Hay gente mala que está vigorosa, que está fuerte, que parece que es saludable, chapeados, gordos, ¿verdad? O sea, dices tú, pero ¿cómo le va tan bien? ¿Verdad? Mira nomás las chapas, todo chapeado. Es lo que dice aquí, ¿verdad? Vigorosos, fuertes, no tienen miedo ni de la muerte, dice, ¿verdad? O sea, no. ¿Por qué? Porque compran vitaminas, compran esto. Van al spa, que si van donde sea, ¿verdad? O sea, que les hagan masaje, que les den suplementos, lo que sea. Bueno, dice aquí, porque no tienen congojas de su muerte. O sea, tuve envidia de esa gente que prospera. Son impíos porque no tienen congojas de su muerte, pues su vigor está entero. Y yo aquí ando con achaques. Yo amo a Dios y mira, Señor, ¿por qué me pasó esto? Mira, Señor, que me dio COVID. Y mira, yo pensaba que ni me iba a dar. Pero ahora que me duele esto y ahora que me duele lo otro. ¿Y por qué al otro no le pasa nada? Míralo, ¿verdad? Pero él empezó a ver eso, no solamente eso. Fíjense el verso 5, dice, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. O sea, no pasan trabajos porque les va bien, no sufren. Pero yo, Señor, he estado sufriendo, ¿verdad? Quizás me quedé sin trabajo. ¿Cuánta gente hoy en día, ¿no? Aún en el pueblo de Dios, pues ha sufrido cosas así, que no encuentra trabajo? Y ahí estamos orando, Señor, que ya encuentre, ¿verdad? O que tu negocio iba bien y de repente pues te hacen fraude, o tu socio se fue con el dinero, o qué sé yo. ¿Cuántas experiencias, no? Es lo que está diciendo aquí. Ellos no sufren trabajo, ¿por qué? Porque tienen, pero son malos. ¿Y cómo está eso? Prosperan. Dice, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres azotados, porque en este tiempo pues existía la esclavitud, ¿verdad? En ese tiempo que... Fíjense qué interesante, como en los tiempos de la antigüedad existía la esclavitud. Y luego viene el Señor Jesús y también existía la esclavitud. Pero Él no vino a abolirla. Él vino y dijo, ¿se acuerdan que dijo? Someteos a las autoridades, bendecid a las autoridades. Pablo todavía dijo a ustedes que son siervos, amen a sus autoridades, oren por ellos, por los amos, ¿verdad? Sirvan bien a los amos. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el reino, el que el Señor ha venido a establecer, amados hermanos, no es una transformación social meramente, sino es una transformación en el corazón. Cuando el corazón del hombre cambia, nuestra sociedad va a cambiar, pero no al revés, ¿verdad? Por eso nuestra sociedad y la ruina de nuestra sociedad no es en base a programas sociales o necesidades sociales, sino morales. La problemática de la sociedad es moral. Por eso los programas sociales meramente no van a cambiar el corazón del hombre, pero el Señor sí, porque Él vino a traer una transformación del corazón. Entonces, por eso dice, ¿verdad? Dice, ni son azotados como los demás hombres. ¿Por qué? Porque existía la esclavitud y los amos se abusaban y pues los azotaban, ¿verdad? Tenían derecho. Vamos a decir, ustedes saben que antes, cuando existía la esclavitud, los dueños de las personas, de los esclavos, tenían derecho de azotarlos sin que nadie les dijera nada. En los Estados Unidos, por ejemplo, un amo podía azotar a su esclavo, aún lo podría matar y no había nada que lo acusara. Qué terrible, ¿no? Pero esa era una realidad que expresa Asaf. Verso 6, por tanto, dice, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia. O sea, el hecho de tener la prosperidad de un impío, entonces lo que hace es que la soberbia te llena, ¿no? Yo lo hice con mis manos, yo lo hice a pulso, yo solito lo hice, ¿verdad? Yo trabajé, yo logré esto, entonces lleno de soberbia, porque puedo hacerlo, porque lo logré, porque yo lo hice solo, etcétera. Luego, no solo eso, la soberbia les corona, se cubren de vestidos de violencia, ¿no? Hasta a violentarse. ¿Por qué? Porque existe ahora un abuso de autoridad, un abuso de poder. Verso 7, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Fíjense, o sea, están tan, vamos a decir, pueden tener lo que quieren, que lo expresa de una forma, Asaf, que dice, hasta los ojos se les saltan de gordura. O sea, vamos a decir, pues comen lo que quieren, hasta de más. Están tan gordos que casi los ojos se les saltan, ¿no? Vamos a decir, no tienen limitaciones, no tienen escasez, pueden comer y comprar lo que quieran. Pero no solo eso, logran con creces los antojos de su corazón. O sea,
Si dicen, es que yo quiero hoy, se me antoja esto, no es por una necesidad, por un antojo, pues lo adquieren. Pues ahora quiero renovar mi carro, pues lo tienen. Pues mejor quiero otra casa, pues ahí la tienen. Pues ahora quiero mejor otra casa, pero en la playa, pues ahí la tienen. ¿Sí me explico? O sea, logran con creces, o sea, sobradamente los deseos de su corazón. Entonces dice Asaf, tuve envidia de todo esto. Les iba tan bien y yo sufriendo. Amados hermanos, este es el testimonio de un cristiano que nos hace ver que es una realidad que fue en el entonces aquel y que hoy lo vivimos también. Fíjense, verso 8 dice, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. O sea, se burlan y hablan de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. O sea, el verso 9 está diciendo que ponen su boca contra el cielo, significa que desafían a Dios, ¿verdad? A ver, ¿dónde está Dios? A ver, Dios no existe. Yo me acuerdo un hermano, ¿verdad? A lo mejor aquí Cuauhtémoc se acordará del testimonio de él. Él decía, a su esposa se convirtió y él no se había convertido, ¿verdad? Y él le decía, pues que Dios no existe. Y su esposa oraba por él y pues a través de una situación muy difícil él se vino a convertir. Pero mientras él era un hombre no creyente de Dios, dice que estaba en la sala de su casa y le dijo a su esposa, a ver, voy a caminar de aquí hasta la chimenea, atravesando toda la sala. Si Dios existe, que me detenga de aquí hasta allá. Te voy a demostrar que Dios no existe. Y empezó a caminar él, ¿verdad? Y atravesó toda la sala, dice. Y llegó hasta el otro lado. Tocó ahí y dijo, a ver, ¿dónde está tu Dios? No existe, me hubiera detenido, ¿verdad? Bueno, lo detuvo, pero con un trancazón que sufrieron, ¿verdad? Que le dijo, lo tuvo que hacer sufrir, vamos a decir, para decirte, mira, aquí estoy. Y él te entregó su vida. Pero así es el hombre, ¿verdad? Aquí lo que dice, verso 9, ponen su boca contra el cielo, su lengua pasea la tierra. O sea, hablan de lo que quieren, dicen lo que sea. Entonces aquí está él describiendo por qué tuvo envidia. Hermanos, vivimos en un mundo así, ¿verdad? Y las preguntas, si no conocemos nosotros el panorama bíblico, vamos a decir la perspectiva de Dios, si no tenemos nosotros la cosmovisión de Dios, nos podemos confundir con todo esto que acabamos de leer, ¿no? Porque vivimos en un mundo así. La gente se pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué hay tantos pobres? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Y por qué las guerras? ¿Y por qué? ¿Verdad? Pero dice el Señor, es lo mismo que te pregunto a ti. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué estás tan alejado de mí? ¿Por qué te ha llenado la maldad tu corazón? ¿Por qué el pecado ha llenado tu vida? Pero tiene paciencia. Bueno, continúa aquí Asaf, ¿no? Y dice, entonces hace como un paréntesis en el verso 10 y dice, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. O sea, está recordando algo, las promesas de Dios. Dice, sí, el Señor prometió que habría bendición, de alguna manera habrá bendición. El Señor dijo que haría volver y que habría aguas abundantes para ellos. Entonces vuelve otra vez al verso 11 a hablar de esta gente mala y dice, verso 11, y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Esta gente mala dice, ¿y Dios cómo sabe? O sea, Dios no sabe nada, ¿verdad? Desafían a Dios. Dios no existe. Y hoy en día, amados hermanos, déjeme decirle, cuando dice el Señor en su palabra que la maldad se aumentará y que el amor de muchos se enfriará, cuidado. Porque si tú amas a Dios, si tú amas a tu esposa, a tus hijos, a tu prójimo, dice la palabra, cuidado, porque en los posteriores días, por el ambiente en que vivimos de tanta maldad, tu amor va a ser golpeado para que se enfríe. Entonces tenemos que estar muy atentos. Primero, para no perder el amor hacia Dios ni hacia tus seres queridos. Las presiones de la vida, las demandas de la vida hacen que estés tan estresado, tan acelerado, que te puedes olvidar de lo más básico, que es amar a Dios y amar a tu esposa, tus hijos, tu familia, tus hermanos. Así que está diciendo, ¿verdad? Dice, pero ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento del Altísimo? Preguntan, ¿no? Entonces verso 12 dice, he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. O sea, además de todo esto, se enriquecen abundantemente, ¿no? Y los ve uno prosperar y prosperar. Y es lo que está describiendo aquí Asaf. Entonces él empieza a decir, a ver, ¿cómo le hago yo para poder vivir una vida así? ¿Cómo puedo yo prosperar también? ¿Cómo puedo yo, vamos a decir, él empieza en el verso 13, él empieza a hacer un cuestionamiento algo parecido a esto, como diciendo, Señor, ¿no habrá una especie
de campechaneado, por ejemplo, así como que imita, como que soy cristiano, pero también puedo ser. ¿Qué pasaría si mitad y mitad? ¿Qué pasaría si sí soy cristiano, pero también camino un poquito en el mundo? Porque sí necesito eso. Necesito el dinero, necesito alimentar a mi familia, necesito el trabajo. ¿Cómo puedo hacerle, no? Y entonces fíjense lo que dice el verso 13. Verdaderamente, dice, en vano he limpiado mi corazón, dice él. O sea, soy creyente, pero en vano ha sido todo. He lavado mis manos en inocencia. O sea, en vano ha sido todo. En vano he limpiado mi corazón. O sea, él está diciendo, he caminado rectamente, he amado a Dios, escribo salmos, alabo a Dios, pero todo esto ha sido en vano porque mira nada más, yo estoy aquí estacionado, no veo progreso, necesito dinero. ¿Dónde está, Señor? ¿Por qué los malos sí progresan? ¿Por qué aquel sí? Y veo todo esto y yo no. Entonces empieza a decir, todo esto, la vida cristiana, la vida cerca de Dios ha sido en vano. En vano he trabajado, en vano he limpiado mi corazón. No ha servido de nada. Wow. Qué bueno que no se quedó ahí, ¿verdad? 14. He sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Entonces empieza a cuestionarse el verso 15. Fíjense cómo dice, y si dijera yo, hablaré como ellos. Ya sé, empezó a decir Asaf, ya sé, tengo una idea. Claro, ahora que soy creyente, pues hasta mi manera de hablar cambió. Antes decía un chorro de maldiciones y ahora pues de repente ya no las digo. Antes hacía esto y ahora ya no, ¿verdad? Pero no sé, estoy en el mundo y veo que allá se habla de una manera. En el mundo las cosas se hacen de una forma y aquí en el reino de Dios las hacemos de otra manera. Pero él empieza a decir, ¿y qué pasaría si empiezo a hablar como ellos? Es que necesito un contrato. Es que necesito hacer esta negociación. Esta persona que me va a dar este contrato, pues habla de esta forma y de otra, ¿verdad? Puras maldiciones. ¿Qué pasa si yo también le entro igual, verdad? Y me desuelto 2 o 3 maldiciones también ahí para entrar un poquito ahí en conectar, para poder conectar. ¿Qué pasaría si hablo como ellos? ¿Qué pasaría si, sí, vengo a la iglesia, alabo a Dios, pero ya acá afuera me siento tan desconectado, pero ¿cómo puedo hacer para conectar? Mejor empiezo a hacer las cosas que ellos hacen. Es lo que dice él, ¿verdad? Empezó a pensar eso. ¿Se podrá vivir una doble vida? ¿Puedo vivir una doble vida y ser bendecido, Señor? Porque necesito la bendición, pero no la veo. Acá sí veo la bendición, esta gente mala, pero yo no la veo. Así que cuando está analizando esto en el verso 15, dice, si dijera yo, hablaré como ellos, inmediatamente viene una revelación de Dios y dice él mismo, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. O sea, sería un hipócrita. Si empezara a hablar como ellos, pero no, porque estaría engañando a todos los hermanos de la iglesia, ¿verdad? O sea, estaría diciendo como que sí soy creyente, pero a la misma vez no. No, creo que eso sería un absurdo. Pero lo llegó a pensar, lo llegó a considerar, lo llegó a analizar. ¿Por qué? Porque llega a ser tanta nuestra tentación a veces o nuestro sufrimiento que empezamos a considerar, ¿y qué pasaría si mejor dejo esto por un tiempo? O Señor, ¿qué pasaría si me das chance de unos 2 o 3 meses de no ser cristiano y ir otra vez al mundo y ahora sí ya regresar, ¿verdad? Algo así. Pero dice, no, esto sería una hipocresía. Estaría engañando a los hermanos, estaría engañando a tus hijos. Verso 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Imagínate, hermano, estar pensando, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo puedo vivir una vida cristiana y a la misma vez prosperar? ¿Se podrán las dos cosas? ¿Se podrá vivir en un mundo hostil y prosperar y ser bendecido? Dice, cuando estaba pensando todo esto, dice, hasta me dolió la cabeza, dice, ¿verdad? Cuando pensé en saber esto, fue duro trabajo para mí. Y luego qué bueno, amados hermanos, que viene el verso 17. Porque es aquí donde hubo una revelación en medio de toda esta tentación y todas estas preguntas que tenemos como creyentes. Tuvo una experiencia Asaf, ¿verdad? Y el verso 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Entonces aquí hubo un cambio, ¿verdad? Dice, estaba yo con esta lucha. Qué difícil es ser creyente, qué difícil es amar a Dios, qué difícil es la vida cristiana.
ahí pensando cómo le hago, me hago un poquito para allá, un pie en el mundo y un pie en el reino de Dios. Pero cuando entró al santuario, cuando entró a la iglesia, cuando entró a la presencia de Dios, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Porque ¿sabes por qué, amado hermano? Porque es cuando estamos en la presencia de Dios que el Señor viene y cambia lo intelectual de los pensamientos a lo espiritual. Él cambia de nuestra confusión mental de analizar una vida difícil a que lo podamos entender espiritualmente. Porque la vida cristiana, amados hermanos, no se puede comprender mentalmente ni intelectualmente. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús estuvo con Nicodemo y que le decía, te es necesario nacer de nuevo? Era un hombre religioso, un hombre entendido, inteligente. Y este le dice a Jesús, pero ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo entrar en el vientre de mi madre otra vez? Dijo el Señor, no. Lo nacido de la carne, carne es. Pero lo nacido del Espíritu, Espíritu es. No podemos vivir la vida cristiana analizando todo carnalmente, mentalmente. Los nacidos del Espíritu, dice, Espíritu es. Y le dijo, ¿ves el viento? Dice, lo puedes ver cómo sopla. Puedes ver su movimiento, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Y le dijo, así son todos aquellos que nacen del Espíritu. Entonces, hasta que entró en el santuario, hasta que empezó a alabar al Señor, hasta que empezó a tener una conexión espiritual, amado hermano. Porque por eso qué bueno que venimos aquí los domingos, porque venimos aquí. Y pues ustedes que nos visitan por primera vez, qué bueno que están aquí, porque seguramente algunos quizás se impactaron, ¿no? De entrar y ver aquí un montón de locos levantando las manos, cantando, y dicen, ¿y eso qué es? Bueno, es esto, es entrar donde está el Señor, al santuario. Y cuando tú traes tu corazón y lo pones delante de Él, Él empieza a traer una transformación a nuestro ser. Empieza a cambiar nuestra manera de ver. ¿Sabes? Nosotros podemos tener una cosmovisión terrenal totalmente. O sea, pensar las cosas intelectualmente, analizarlo todo mentalmente, o decir, Señor, dame entendimiento. Y viene algo que la palabra de Dios llama revelación. Que no es un entendimiento intelectual, sino es un entendimiento espiritual. Porque cuando estamos lejos de Dios, nuestro espíritu, déjame decirte algo, nosotros estamos compuestos de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. ¿Verdad? Cuerpo, alma y espíritu. Ahora, si te pregunto de tu cuerpo, estás muy consciente de él. ¿Por qué? Todos vinieron muy guapos hoy. Seguramente estuvieron frente al espejo, se peinaron y todo. Se los veo, pero guapos y guapas, ¿no? Tu cuerpo lo ves todos los días. ¿Y tu alma? ¿Sabes qué es tu alma? Lo que está adentro. Tus emociones, tu intelecto y tu voluntad. Eso no lo vemos mucho. Es lo que nos conecta con nuestros seres queridos. Tu cuerpo tiene tus sentidos: el sentido del oído, el sentido del olfato, la vista. Es lo que nos conecta con el mundo que nos rodea. Pero lo que nos conecta con nuestros seres queridos y con la gente es nuestra alma. Las emociones, el intelecto y la voluntad nos conecta con la gente en que vivimos, ¿verdad? La voluntad, el intelecto, las emociones. Ese es el alma. Pero eso no estamos muy conscientes, ¿verdad? Pero déjame decirte algo de lo que menos estás consciente: tu espíritu. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Te voy a decir por qué a veces no lo sentimos y no lo percibimos el espíritu. Porque está dormido, porque está muerto. Porque es hasta cuando venimos a Cristo y nos sometemos a Él y nos rendimos a Él, es cuando nuestro espíritu despierta y es vivificado. Nuestro espíritu es lo que se comunica con Dios. Y esa conexión que hay, que te está faltando, es espiritual. No es con tu cuerpo. No lo vas a poder tocar necesariamente, a menos que Él quiera, ¿verdad? No lo vamos a poder entender con nuestro intelecto, ni con nuestras emociones. Bueno, nuestras emociones a veces entran en juego porque podemos alegrarnos de estar con Él. Pero lo más importante es que el espíritu, y Él, cuando venimos al Señor, nuestro espíritu es vivificado. Por eso este verso 17 es tan importante, porque dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí. Porque ese, amado hermano, es una comprensión. Empezamos a entender el fin de ellos. Él dice: entendí todas aquellas personas que yo estoy envidiando, ¿dónde van a terminar?
el fin de ellos, ¿no? Déjame leerle más, ¿no? Entonces dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos. O sea, deslizaderos se van a resbalar tarde que temprano. Se van a deslizar, es como un escalón lleno de lama, ¿verdad? En estos días que estábamos por ahí en una de las playas, mi esposa bajó unas escaleritas de madera al lago que está, ¿cómo se llama? Bacalar, agarrada. Qué bueno que estaba agarrada, porque de repente ¡shum!, se le fueron los pies, ¿verdad? Porque los escaloncitos ahí en el agua de madera pues estaban resbalosísimos, ¿verdad? Pero es lo que dice aquí, verso 19, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos, los harás caer. O sea, esta gente impía dice, comprendí el fin de ellos, cómo han sido asolados de repente, perecieron y se consumieron en terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. O sea, cuando tú ejecutes tu juicio, ellos van a ser hechos a un lado. Entonces, a partir del verso 21, él empieza a reflexionar y empieza a decir, mira nada más, ¿dónde estaba yo enfrascado en mis pensamientos tan equivocados? Y empieza a decir, y ahora sí el verso 21 dice, se llenó de amargura mi alma, en mi corazón sentía punzadas, como diciendo, Señor, ¿por qué estuve pensando todo esto? Tan torpe era yo, que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Y luego, ¿verdad? Verso 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. ¿A quién tengo yo? Empieza a reflexionar, dice, hasta sentía punzadas, me avergüenzo de haber estado pensando todo esto, era como una bestia, no entendía, ¿verdad? Empieza a decir, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo, porque el amado hermano lo llena todo. Ahora fíjense, luego regresa al verso 27 y dice, porque he aquí, y esto quiero que pongan mucha atención, porque es lo que él entendió, aquello que estaba envidiando, aquella prosperidad donde él tenía puestas sus ojos. El verso 27 dice, porque aquí los que se alejan de ti perecerán, y tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Entonces, esta gente que está alejada de Dios y que se va a apartar de Dios, o que está apartada de Dios, dice una sentencia terrible, dice, he aquí, tú destruirás todo aquel que de ti se aparta. Esa destrucción, amado hermano, esa destrucción llegará. Esta destrucción está hablando del día del juicio final. Estamos en el tiempo de la gracia, de la oportunidad. Estamos en el tiempo donde podemos acercarnos hoy a Dios, porque un día Él va a venir. Dice, porque aquí los que se alejan de ti. Yo no sé cuál es tu condición hoy. Si estás cerca, muy cerca de Dios, o estás lejos de Dios. Pero ten cuidado, porque dice aquí, porque los que se alejan de ti perecerán tarde que temprano. Ahorita pareciera que todo es prosperidad. Ahorita pareciera que todo es felicidad, como lo que acabamos de leer, ¿verdad? Les va bien, tienen dinero, se enriquecen y todo, pero dice, pero los que les alejan de Dios perecerán. Y no solo eso, Él destruirá, dice, tú, Señor, destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Hermano, nosotros no deseamos el mal para nadie. No podríamos hacerlo. El Señor dijo, bendice a tus enemigos, ¿verdad? Pero aquí está escrito, yo solamente estoy leyendo lo que aquí dice. Yo no lo voy a hacer. Es Dios el que ya lo tiene escrito. Es el Señor el que habla que hay un cielo y un infierno, y que hay una manera de alcanzar su presencia allá arriba, y que también hay una manera de que vamos a ir al infierno derechitos, ¿verdad? Y aquí lo está diciendo. Pero luego continúa el verso 28 y dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras, ¿verdad? Voy a contar tus obras, Señor. Amén. Entonces, qué bendición, qué experiencia, Señor. La última declaración, he puesto a Jehová el Señor mi esperanza, dice, para contar tus obras. O sea, contar, no contar de una, dos, tres, sino contarlas, platicarlas, anunciarlas.
Y sabes, amado hermano, que si nosotros nos podemos a reflexionar y ver todo lo que tenemos que Dios nos ha dado, ¿verdad que podemos contarlo? ¿Verdad que podemos decirlo? Cómo el Señor te levantó hoy con salud, cómo te pudiste venir hasta aquí para alabarle. Eso ya es suficiente motivo para agradecerle, ¿no es cierto? Porque hay quienes están postrados y que no pueden moverse, que tú pudiste respirar, que tu corazón está palpitando día tras día porque Él lo quiere, y porque estás vivo aquí hoy, y porque tienes familia, y porque si no tienes familia no te preocupes, porque aquí tienes una familia de la fe, ¿verdad? Y dice el Señor en su palabra: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo tú me recogerás, ¿verdad? Él es nuestro Padre celestial, así que tenemos todo en Él. Por eso lo dice aquí el verso 25: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué puede concluir esto Asaf? Porque en Cristo, amados hermanos, y en Dios tenemos todo lo que necesitamos. Ninguna persona puede satisfacer todas tus necesidades. A veces nosotros cuando somos novios, ¿verdad? La novia dice: ay, es que ya cuando me case, pues todo, él va a suplir todo lo que me falta. O el novio puede decir igual, ¿verdad? Ya cuando me case, ella es lo que va a venir a llenar todo, ¿verdad? Pero, oh, pobres ilusos. Porque no es verdad, ¿no? O sea, qué bueno que llenamos mucho, pero no todo. El único que puede satisfacer todas nuestras necesidades es el Señor. Y necesitamos aprender a cómo depender de Él. Qué bueno que nos podemos casar, ¿verdad? Además dice la palabra: el que haya esposa, haya el bien y alcanza la misericordia de Jehová. Qué bueno, cásense, muchachos. ¿Hay aquí solteros o no? ¿Sí? Pues ánimo, ánimo. Hay que abrir bien los ojos, ¿verdad? Y aventarse bajo la guianza de Dios. Pero es una bendición, ¿verdad? Pero todo lo que hacemos en el Señor. Ahora, déjeme terminar con una oración. Quisiera terminar con dos oraciones. Primero, yo no sé cómo está tu corazón hoy aquí. ¿Qué tan lejos está, qué tan cerca estás del Señor? A lo mejor estamos, como dice aquí, ¿verdad? Los que se alejan, estamos muy alejados. Qué bueno que estás aquí, porque es el día que nos podemos acercar más al Señor. No solamente te acerques físicamente así y te pongas al ladito de Él, no. Rinde tu corazón a Él, porque Él no solamente quiere estar a tu lado, quiere estar en tu corazón. Esa es su promesa, que si nos rendimos a Él, Él viene y habita dentro de ti. Amén. Es una realidad espiritual, es un principio y una ley espiritual. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: miren, les conviene que yo me vaya. Porque Pedro le decía: Señor, no vayas a la cruz. ¿Cómo que te van a crucificar?, le decía Pedro. No, Señor. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo, porque no pones los ojos en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, le dijo a Pedro. Y les dijo así: les conviene que yo me vaya. Dice: porque estoy con ustedes, pero estaré en ustedes. Qué gran diferencia, ¿verdad? Estar con ellos a estar en ellos. Hoy tenemos la bendición, amado hermano, de que Cristo venga y more en nosotros. No solamente que Él quiere que te acerques a Él, sino que te rindas a Él, que le des el control de tu vida. Es la única manera que Él puede venir a morar en ti. Él vino para perdonar tus pecados, para darte una vida eterna. Si no lo hacemos, si nuestro destino es el que acabamos de leer, nos alejamos de Dios y pereceremos. Si nos apartamos de Él, tarde que temprano la destrucción vendrá. Pero ahorita estamos en el tiempo de acercarnos a Él. Así que, ¿por qué no inclinamos nuestro rostro? Y yo voy a hacer una oración donde, si tú nunca has entregado tu vida a Cristo y hoy quieres hacerlo, tú puedes repetir esta oración que yo voy a hacer ahora enseguida. Tú di con tus palabras, tú repite esto que voy a decir. Señor Jesús, gracias por tu amor. Te pido perdón, Señor. Gracias porque tú viniste a morir en la cruz para perdonar mis pecados. Recibo tu perdón, Señor. Perdóname, limpia mi vida. Ayúdame a caminar contigo. Entra en mi corazón como es tu promesa y dirige mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Si alguien hizo esta oración, es una oración muy sencilla, pero lo que importa es si tú lo hiciste de corazón. Esta oración tú le pediste: entra en mi vida, perdona mis pecados.
Nosotros oramos muchas oraciones en la vida, que podemos seguir orando, pero hay una que se hace una vez, vamos a decir, y es suficiente porque el Señor la escucha y entra y perdona tus pecados. Si tú entregaste hoy tu vida al Señor, estás aquí, si hiciste esta oración, ¿por qué no le puedes levantar la mano? ¿Alguien hizo esta oración? Sí, sí, muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Les quiero hacer una cosita más. Quiero invitarles a que pasen aquí, quienes hicieron esta oración, pasen aquí porque queremos orar por ustedes también y queremos que se acerquen algunos para orar por ustedes. Y luego quiero hacer otra oración más, ¿verdad? Porque queremos orar todavía más, pero otra oración. Así que pasen ahorita mismo, pasen por favor, quienes hicieron esta oración, pasen. Lo que el Señor quiere es que ustedes entiendan que alguien más, ¿verdad? Levantó su mano por acá. Pásenle. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, hacemos esta oración. Aunque parece una oración muy sencilla, el Señor es real y Él promete venir y entrar, perdonar nuestros pecados y empezar a transformar nuestra vida. Así que tómense del Señor, abran la palabra de Dios, léanla, y el entendimiento que ahora van a tener ustedes no va a ser intelectual, va a ser espiritual. El Señor va a empezar a hablar a su espíritu, no a su mente, sino al espíritu. Así que porque va a pedir que algunos más de los líderes, servidores se puedan acercar. Acérquense para orar por estas hermanas y vamos por cada uno, por favor. Y vamos a hacer una oración y luego también déjeme hacer otra oración más. Señor, en nombre